Buenas tardes a todos. Comienzo el seminario virtual del ciclo de seminarios de LOAC, hoy a cargo de Pablo López. Evalúa la comisión asesora formada por el doctor Manuel Merchán, Federico Stasicin y Tali Palma. Y bueno, este seminario se titula Evolución de la alineación spin-filamento. Así que adelante Pablo, por favor. Bueno, gracias Marce. Bien, voy a empezar a contar un poquito el trabajo que estuve haciendo desde que arranqué el doctorado. Bueno, la parte central del trabajo va a girar alrededor de lo que dice el título, cómo es la evolución de la alineación a spin-filamento en simulaciones numéricas. Estuve trabajando con Manuel Merchán y con Dante Paz de acá del IATE y con el doctor Mario Scautun del Observatorio de Leiden. Voy a contar un poquito lo que publicamos en el primer trabajo que hicimos y un poco lo que estamos haciendo ahora para el segundo trabajo. Un poquito las ideas generales acerca del tema que vamos a tratar es, bueno, sabemos que la estructura en gran escala del universo se conecta con las galaxias y con los halos de materia oscura, con las cosas que ocurren a menor escala, entre otras cosas a través de la dinámica interna de esas estructuras. Y lo que a nosotros nos interesa trabajar, o con lo que hemos estado laburando durante este tiempo, es con una teoría que es la teoría torque-tidal, que es el modelo hoy por hoy más aceptado de adquisición de momento angular. Esta teoría, por un lado, aporta una expresión analítica con la que uno puede hacer predicciones, con la que puede comparar con observaciones y simulaciones numéricas, y aparte la expresión analítica relaciona cantidades que se pueden modelar. Entre esas cantidades está el campo de mareas o el campo tidal, vamos a decir, que ya voy a contar un poquito más de qué se trata, pero como aparece dentro de la expresión analítica y es modelable, permite relacionar e interpretar resultados como una relación entre la estructura en gran escala y las estructuras menores de manera natural. Esta teoría que voy a contar en un ratito, sin embargo, tiene algunos problemas. El primero y principal es que la validez de la teoría se limita a las etapas lineales de formación de estructura, es decir, a todo el régimen lineal de crecimiento de las perturbaciones. Y por otro lado, describe bien la evolución media de los halos de materia oscura y de las galaxias, es decir, uno a través de la teoría puede explicar bien la evolución o cómo crece el momento angular medio de las poblaciones de halos y de galaxias, pero no sirve para determinar comportamientos individuales. O sea, en otras palabras, si uno conoce las condiciones iniciales de un protohalo, de una protoestructura a alto redshift, bien atrás en el tiempo, de todas formas la teoría no te permite estimar de manera precisa cuál va a ser el momento angular final que tenga ese halo ni hacia dónde va a apuntar. Bien, una vez presentadas estas ideas generales, hablo un poquito en este trabajo. Lo que hacemos justamente es estudiar las desviaciones sistemáticas respecto a la teoría torque-tidal. Para eso lo que hacemos, en primer lugar, es clasificar a los halos de acuerdo al crecimiento de su momento angular. Es decir, la teoría estima cuál debería ser el momento angular medio de la población de halos y nosotros utilizamos esa referencia para clasificar halos de acuerdo a si crecieron o si su momento angular creció a lo largo de su vida, más o menos de lo que dice la teoría. En un primer trabajo lo que hicimos con esta clasificación fue analizar cuáles eran las propiedades internas, la historia de creación y la distribución de materia alrededor de los halos, para poder tratar de entender un poco mejor cómo las desviaciones de la teoría se relacionan con las características tanto internas como externas de los halos. Y ahora estamos investigando la evolución de los protohalos, es decir, estamos estudiando la evolución de todas las partículas que identificamos como parte de un halo a redshift 0 en una simulación numérica. Las seguimos hacia atrás en el tiempo y estamos viendo cómo el momento angular de ese conjunto de partículas evoluciona con respecto a los filamentos cósmicos, ¿sí? Ahora voy a contar un poquito bien de qué se trata esto, pero la idea es, a partir de todo este trabajo, encontrar una manera de corregir, si se quiere, la teoría torque-tidal, a partir de sus desviaciones, es decir, dejar de tratar todos los halos que no se comportan como predice el modelo como ruido dentro de la teoría y empezar a interpretar esos resultados como
de alguna forma que se pueda modelar. El trabajo está organizado de la siguiente forma. Primero voy a contar rápidamente de qué se trata la teoría. Después voy a contar un poquito cómo organizamos la clasificación de los halos de acuerdo al crecimiento de su momento angular en ganadores y perdedores. Esencialmente los halos ganadores son los halos cuyo momento angular va a haber crecido más, y los perdedores los halos cuyo momento angular va a haber crecido menos de lo que esperamos del modelo. Voy a contar después un poco las propiedades y el entorno alrededor de esos halos, lo que encontramos en el primer trabajo que publicamos, y después un poco más el centro de lo que estuvimos haciendo últimamente, que es la evolución de la alineación spin-filamento, que es la otra componente de la teoría. Una cosa es cómo crece el momento angular en magnitud, y otra cosa es hacia dónde apunta. Para eso voy a contar un poco de qué se trató, cómo opera el identificador Nexus, que es el que usamos para identificar la red cósmica, los filamentos de la red cósmica. Después voy a hablar sobre cuáles son las predicciones de la teoría torquetidal respecto de cuál debería ser la dirección del momento angular, la que esperaríamos. Y después voy a contar qué se obtiene en simulaciones numéricas y cómo esos resultados se pueden relacionar con a los ganadores y perdedores que clasificamos nosotros. Bien, primero que nada, los aspectos básicos de la teoría. ¿Por qué rotan las galaxias y los halos? Bueno, todo el mundo sabe que a medida que un objeto colapsa, si no está influenciado por fuerzas externas, debería conservar su momento angular. Entonces, digamos, ¿de dónde viene el momento angular de las galaxias y de los halos de materia oscura en los cuales están inmersos las galaxias? Uno podría pensar, bueno, vienen el momento angular que tenían inicialmente, que simplemente se consagró durante el colapso. El tema es de dónde viene ese momento angular inicial. En el universo primitivo sabemos que existía una especie de campo de densidad, un campo de densidad bastante homogéneo, con pequeñísimas perturbaciones, que acá están representadas como los puntitos un poquito más oscuros. Y bueno, en la década del 50 había un modelo que creía que el momento angular venía como si fuera una especie de condición inicial a partir de una turbulencia primitiva, un espectro de turbulencias que contenían de alguna manera un momento angular primigenio, y que ese momento angular era el que se conservaba a medida que estas estructuras colapsaban hasta formar las galaxias y los halos. El problema con este modelo era que esta turbulencia primitiva se moría muy rápido en los modelos realistas, de universos realistas. Es decir, se planchaba de alguna forma el espectro de turbulencias, y el momento angular primitivo que deberían tener los halos no llega a aparecer. Y por otro lado, en algunos casos, Peebles mostró que los halos se formaban demasiado rápido con este modelo, más rápido de lo que deberían. El otro modelo es el de la inestabilidad gravitatoria, que dice que las perturbaciones estas no tenían una especie de momento angular primitivo, sino que el momento angular se formó por interacción gravitatoria entre cada una de estas perturbaciones y la estructura de las perturbaciones vecinas, es decir, la distribución de densidad vecina. En este modelo, cada una de estas perturbaciones crece en un universo irrotacional. Es decir, no hay vórtices que puedan generar momento angular, sino que lo que ocurre es que se acoplan de alguna manera la forma de las perturbaciones o de los protohalos con el campo tidal, con el campo de gravedad que tienen alrededor, y ese acoplamiento produce torques que con el tiempo se amplifican cuando las perturbaciones colapsan, y de ahí provendría el momento angular. Esta es más o menos la idea de la teoría torquetidal. Lo que tiene bueno este modelo es que incorpora dos cantidades que son modelables, ¿sí? Y que son las que aparecen en la fórmula que voy a contar en un ratito, que son, por un lado, la forma de los halos, ¿sí? A través del tensor de inercia, y por otro lado, la distribución de perturbaciones vecinas y la manera en la que está distribuida esa densidad a través de lo que se llama el campo tidal. Este modelo, una forma de modelar esto es utilizando simulaciones numéricas. Como sabemos, las simulaciones numéricas imitan de alguna forma el comportamiento que tuvo el universo desde las perturbaciones que se observan en el CMB hasta la estructura en gran escala que vemos ahora, en las galaxias.
lo que entendemos es que estas perturbaciones crecieron, se amplificaron por acción de la gravedad hasta que forman las estructuras que vemos ahora, a medida que el universo sigue expandiendo. Y nosotros imitamos este comportamiento en simulaciones numéricas, produciendo una especie de condición inicial en una grilla inicialmente uniforme. Este cambio acá se hace a través del espectro de potencias de perturbaciones que vemos en el CMB, y después esa condición inicial se le prende, por así decirlo, la gravedad y se le deja evolucionar hasta que se forman las estructuras que vemos ahora. En las simulaciones numéricas, entonces, ¿cómo sería la formulación de la teoría de torque tidal y cómo lo podemos ver en simulaciones? Bien, vamos a ver primero qué pasa entonces en el universo primitivo, donde tenemos un campo de densidad con pequeñísimas perturbaciones, que en las simulaciones numéricas corresponde a las condiciones iniciales. Si elegimos en este universo primitivo un parche de materia, ¿sí? un parche, un cierto volumen de materia, podemos hacer la cuenta de cuánto va a ser su momento angular a lo largo del tiempo. ¿Está bien? La expresión que aparece acá arriba es simplemente la que todos conocemos para calcular momento angular, es decir, es el producto entre la posición de cada una de las partículas que componen el parche, o de los elementos de masa que componen el parche, con respecto al centro de masa, multiplicado por la velocidad de cada una de esas partículas con respecto al centro de masa, y esto es una integral porque tengo que integrar sobre todo los elementos de masa del parche. En una simulación en donde tenemos partículas discretas, esto es una sumatoria, y acá lo único que aparecen son estos factores raros porque tenemos por un lado la densidad del universo y por el otro lado tenemos el factor de escala porque esto está en coordenadas comóviles. ¿Está bien? La Q son las coordenadas comóviles dentro de esta grilla. Es decir, desafectada de la expansión del universo, que está contenida acá en este factor A. Pero esto es sencillamente el producto vectorial que hacemos para calcular el momento angular y la sumatoria sobre todo el parche. Lo que encontraron en su momento Doroshkevich, White, Peebles, los que formularon esta teoría, es que esta operación se puede escribir en términos de cantidades que son modelables. En principio se usa la aproximación lineal, la aproximación de Seldovich, que permite desacoplar la evolución del momento angular en dos cantidades, una parte temporal y una parte espacial. ¿Sí? Toda esta expresión, si quieren después lo vemos en el anexo si alguno tiene dudas, se puede transformar en esta expresión de acá abajo, en donde la evolución del momento angular está desacoplada en su parte temporal, que va a depender del factor de escala con que se expande el universo, el factor que determina la expansión del universo, y este factor de acá, que es el factor de crecimiento de las perturbaciones, ¿sí? en la teoría lineal. Toda la evolución temporal va a estar contenida dentro de este factor. Y por otro lado tenemos el producto entre dos tensores, que son por un lado el tensor tidal, ¿sí? que es un tensor que se construye a partir de las derivadas segundas, ¿sí? espaciales, se ve acá, las derivadas segundas del potencial gravitatorio, es decir, que es como un potencial, perdón, como un tensor formado a partir de las derivadas segundas del potencial, depende del entorno, de los protohalos, del parche de materia. Y por otro lado tenemos el tensor de inercia, ¿sí? que contiene la información de la forma del halo, ¿está bien? Entonces, estos dos tensores lo que hace lo que propone el modelo de torque tidal, la teoría de torque tidal, es que el momento angular va a crecer debido a este factor temporal y va a depender en un principio de este factor espacial que solo depende de la desalineación, que viene de acá del tensor Levi-Civita, de la desalineación entre el tensor tidal y el tensor de inercia. ¿Está bien? Cuando tenemos un protohalo desalineado con la estructura circundante, acá tenemos en celeste el tensor de inercia, desalineado con las fuerzas de marea que lo rodean, eso va a provocar que se quieran alinear, ¿sí? Y a partir del Seldovich, de la aproximación de Seldovich, que es la que permite desacoplar estas dos cantidades, uno puede calcular cómo va a crecer eso con el tiempo. La parte temporal en un universo Einstein de Sitter, ¿sí? Dije que esto dependía del factor que determina el crecimiento de las perturbaciones, y en un universo Einstein de Sitter esto se puede modelar en un universo dominado por materia, y va a ser proporcional al tiempo o proporcional al factor de escala a la 3 medios. ¿Sí? Eso es lo que predice la teoría de torque tidal. El momento angular
va a depender de esta desalineación inicial y va a crecer como T. Esto lo podemos ver muy claramente en simulaciones numéricas. Lo que predice entonces el modelo es que el momento angular va a crecer proporcional al tiempo, ¿sí? Durante una cierta etapa. Pero ¿qué va a pasar? En algún momento va a alcanzar el halo el punto de turnaround, el punto en donde se va a desacoplar de la expansión general del universo, va a dejar de sentir las perturbaciones va a dejar de sentir la distribución de perturbaciones vecinas, y por lo tanto va a dejar de sentir los torques, que eran los que lo estaban haciendo rotar. Al mismo tiempo, el tensor de inercia va a disminuir drásticamente porque el halo va a colapsar. Entonces, lo que uno espera, si no hay otras fuerzas involucradas, es que a partir del punto de turnaround, a partir del punto de colapso del halo y desacople de la expansión de Hubble, el momento angular, según esta teoría, debería permanecer constante del tiempo presente. Es decir, que tiene, por así decirlo, dos ingredientes de esta teoría. Por un lado, el crecimiento durante esta etapa, y por otro lado, cuándo detener ese crecimiento. Es decir, cuándo se produce el punto de turnaround. Por supuesto que esto se puede determinar, está la teoría lineal, está la teoría de colapso esférico, se puede saber cuándo va a colapsar un halo y eso se puede calcular. En 2002, Porciani y colaboradores hicieron un trabajo en donde precisamente estimaron cuál era la capacidad que tenía la teoría torquetidal para predecir la evolución del momento angular de los halos. Acá en el eje vertical tenemos el momento angular dividido el momento angular en las condiciones iniciales, es decir, que en el eje vertical tenemos el crecimiento del momento angular, donde 1 es el valor que tiene obviamente en las condiciones iniciales, y en el eje horizontal tenemos el tiempo, y cada uno de estos puntos representa el valor medio para diferentes instantes de tiempo del momento angular de un conjunto de halos, ¿sí? Entonces fíjense que a medida que avance el tiempo, el valor medio, el valor medio del momento angular o del crecimiento del momento angular sigue muy bien la teoría. Tenemos ahí un crecimiento proporcional al tiempo durante las etapas lineales de crecimiento de las perturbaciones, y acá en la etapa final lo que hace Porciani es estimar cuándo es el turnaround de cada uno de los halos y detiene el proceso o el mecanismo de torquetidal en ese instante, y estima cuál debería ser el momento angular final. Si ven ahí, la línea se mantiene constante. Y utilizando este procedimiento, primero sobreestima el valor del momento angular. Es decir, parando el torquetidal en el punto de turnaround, el momento angular crece más de lo que mide concretamente en los halos. Pero por otro lado, hay otra cosa importante que pasa acá, que es que a medida que nos acercamos a las etapas finales, ¿sí? Cuando el momento angular se detiene, y efectivamente se detiene en medio, en comportamiento medio, hay un aumento de la dispersión. Fíjense que las barras de error acá representan la dispersión alrededor del valor medio. Lo que nos está diciendo esto es que empieza a haber procesos involucrados en el crecimiento del momento angular que van más allá de lo que dice la teoría, ¿sí? La teoría solamente involucra esas dos cantidades que mencioné recién, el tensor tidal y el tensor de inercia, pero lo que estamos viendo acá es que aparecen otras cosas que hacen que haya halos que crecen muy por debajo de la media, halos que crecen por encima de la media, ¿sí? Y nuestro interés es precisamente desentrañar, entender qué es lo que hace que los halos de materia oscura, a medida que aumentan su momento angular por torques tidales, en algún momento se desacoplen de esa predicción y empiecen a hacer otras cosas. Es decir, no queremos tratar esto como una dispersión, sino como una desviación sistemática del comportamiento medio. Bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros entonces? Ahora voy a contar rápidamente cómo clasificamos los halos de acuerdo al crecimiento de su momento angular. Para hacer eso, utilizamos una simulación numérica de materia oscura solamente, no hay bariones, no hay galaxias. La materia oscura está representada por 1600 al cubo partículas en una caja periódica de 400 megaparsec de lado. Esto nos da una resolución de 1 por 10 al 9 más o menos masas solares. Y los halos con los que vamos a trabajar, ya voy a contar un ratito, son halos que tienen entre 10 a la 11 y 10 a la 13 masas solares. O sea, tienen del orden de 200 o 300 partículas, por encima de 200 a 300 partículas, ¿sí? Entonces, esto es importante porque el momento angular es una cantidad ruidosa cuando uno la calcula con pocas partículas.
Entonces, estamos garantizando de alguna forma que está bien calculada la dirección y el módulo del momento angular. Bueno, acá tenemos los parámetros de la simulación, y lo que hacemos es identificar a redshift 0 a tiempo presente. Identificamos halos de materia oscura sobre densidades en el campo de densidad que cumplan con la condición de que la distancia interpartícula sea menor a la longitud esta de percolación. Perdón, que la distancia entre las partículas sea menor a la longitud de percolación por la distancia interpartícula, es decir, partículas que estén más cerca que una cierta distancia. Y esto nos da como resultado una cantidad de alrededor de 650.000 halos de materia oscura entre 3 por 10 a la 11 y 3 por 10 a la 13 masas solares. Bien, ahí podemos ver en esta animación cómo evoluciona la estructura en gran escala desde pequeñas perturbaciones hasta que se forman lo que conocemos como cosmic web o red cósmica, que bueno, ahí se ve bien clarito los filamentos, los vacíos y los nodos. Como dije recién, lo que hacemos a tiempo presente es identificar halos, ¿sí? Sobre densidades en el campo de densidad, identificamos los halos de materia oscura, y lo que hacemos es pintar, por así decirlo, marcar a todas las partículas del halo y seguirlas hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Hasta que obtenemos el parche, la L es de Lagrangiano, porque así se suele llamar al análisis que estamos haciendo en las condiciones iniciales, hasta que tenemos, como decía, todas las partículas a redshift alto, y podemos calcular todas las propiedades del halo, como el momento angular, la forma, etcétera, a lo largo de su evolución. Un solo detalle, un par de comentarios rápidamente. Esta forma de tratar el tema del momento angular es diferente a la que se hace en otros trabajos, ¿sí? En donde muchas veces lo que se hace es identificar para diferentes instantes de tiempo estructuras colapsadas. Es decir, se corre el FOF a redshift 0 a tiempo presente, pero también se corre el algoritmo FOF en diferentes instantes y se ve cuáles son todas las estructuras colapsadas en ese momento, en vez de seguir a las partículas que identificamos a redshift 0. Ese análisis sirve para otras cosas, por supuesto que no está mal, sirve para otros propósitos, pero en nuestro trabajo no es muy útil, porque fíjense, por ejemplo, que acá en un tiempo intermedio, la distribución que tenemos de filamentos, si ustedes se ponen a analizar los filamentos que se ven acá, tienen direcciones que no coinciden necesariamente con los filamentos que vemos a tiempo presente, ¿sí? Que responden de alguna manera a las fuerzas gravitatorias más fuertes o de mayor escala, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un montón de filamentos que tienen direcciones para todos lados, y si nosotros quisiéramos ver la dirección del momento angular de cada una de estas estructuras respecto a los filamentos en este momento, obtendremos algo que no necesariamente refleja la evolución del momento angular respecto al campo que vemos a redshift 0, ¿sí? Ahora voy a mostrar un poco cómo esta cosa que parece medio pava, a lo mejor de metodológica, da resultados súper diferentes cuando se implementa. Bien, seguimos con la idea de cómo vamos a clasificar a los halos de acuerdo al crecimiento de su momento angular. Ya dijimos que esta primera parte nos dice cómo va a crecer el momento angular, y esta segunda parte es la que nos dice, por un lado, la dirección del momento angular es un vector que nos va a decir cuál va a ser la dirección del momento angular, pero además nos va a decir cuál es el valor inicial del momento angular, el que después vamos a hacer crecer a partir de este factor de evolución. Lo que nosotros queremos y lo que nos interesa no es lo que nosotros nos interesa es el valor del momento angular final en relación al valor inicial. Nos interesa saber cuánto creció el momento angular, ¿sí? Para poder clasificar a los halos y decir, bueno, este creció más o menos de lo que debería. Por supuesto que la teoría torquetidal ya incorpora, por así decirlo, ya tiene metida adentro la posibilidad de que un halo crezca en un entorno en donde están más desalineados su tensor de inercia con el tensor tidal, y que por lo tanto tenga un momento angular más grande. Entonces nosotros lo que queremos hacer es desafectar el crecimiento de esa cantidad. Para eso simplemente lo que hacemos es decir, bueno, esta cantidad de acá, como no depende del tiempo, tiene que ser proporcional al momento angular inicial o al momento angular en las condiciones iniciales de la simulación. ¿Está bien? Porque es lo que después se va a amplificar con
con el factor que sí depende del tiempo. Entonces lo que hacemos es dividir el momento angular en cada instante por el momento angular en las condiciones iniciales, ¿sí? De esa manera lo estamos desafectando de la desalineación inicial de los tensores de inercia y tidal. ¿Está bien? Lo único que estamos midiendo acá es el crecimiento del momento angular, independientemente de cuál haya sido el valor inicial. Entonces, el momento angular va a arrancar desde 1, obviamente, para todos los halos, y va a crecer como T o como A a la 3 medios, si la teoría está bien, hasta que alcance en cada uno de los halos el punto de turnaround y deje de crecer y se mantenga constante. En una simulación numérica lo que hicimos fue medir esto, y de la misma forma que lo hizo Porciani en 2002. Esta figura es análoga a la de Porciani. En el eje horizontal tenemos no el tiempo, pero sí el factor de escala, ¿sí? Que crece con el tiempo. Y acá en el eje vertical tenemos, como decía recién, el momento angular en cada instante normalizado o dividido el valor que tenía en las condiciones iniciales para cada halo, ¿sí? Los puntos negros nuevamente representan el valor medio que tiene el momento angular de todos los halos, el momento angular normalizado a cada instante. Y como podemos ver, crece muy, muy ajustadamente con A a la 3 medios, es decir, proporcional al tiempo, como decía la teoría, hasta que alcanzan un punto en donde el momento angular deja de crecer, aumenta la dispersión, ¿sí? Crecen, como decía recién, proporcional al tiempo, hasta que alcanza un instante en donde aumenta la dispersión en las etapas finales, y nuevamente nos interesa saber cómo podemos decir, bueno, un halo llegó más arriba o llegó más abajo, porque, bueno, queremos encontrar las razones de eso. El otro ingrediente, como dijimos recién, era el turnaround, el punto en donde se tiene que parar el crecimiento, porque obviamente si paro antes del crecimiento voy a tener un momento angular más bajo, y si lo paro después voy a tener un crecimiento del momento angular más alto. En muchos trabajos se estima cuál es el punto de turnaround. Porciani lo hizo, pero lo que terminan haciendo muchas veces es, como mostré en la diapositiva de Porciani, sobreestimar o subestimar el momento angular, ¿sí? O sea, dicen, bueno, va a crecer como T o va a crecer como A a la 3 medios hasta cierto instante, y a partir de ahí lo paro. Cuando se hace eso, sistemáticamente se sobreestima el momento angular y terminan diciendo, bueno, la teoría de torque tidal no para justo en el punto de turnaround, sino un poco antes o un poco después, ¿sí? Y se calcula ese instante como una fracción del punto de turnaround. Para evitar todo ese ruido que tiene esa estimación, lo que nosotros hacemos es usar la siguiente propiedad. Fíjense que si tenemos en el eje vertical el momento angular normalizado, es decir, el crecimiento del momento angular, y en el eje horizontal el tiempo, un halo de masa baja va a aumentar su momento angular hasta un instante y va a alcanzar un cierto momento angular final. Un halo de masa alta va a hacer lo mismo, pero va a llegar hasta un momento angular final más alto, simplemente por el hecho de que los halos de masa alta típicamente colapsan más tarde, ¿sí? Entonces, si un halo colapsó más tarde, va a haber adquirido momento angular por torques tidales durante un poquito más de tiempo, y es lógico y es razonable que a redshift 0 haya crecido o haya aumentado su momento angular más que los halos de masa baja. Lo que nosotros hacemos es decir, bueno, vamos a comparar entonces a redshift 0, a tiempo presente, la distribución del crecimiento del momento angular, y obtenemos una nube como esta, ¿sí? Acá tenemos el momento angular normalizado y la masa. Y lo que vemos es justamente una especie de tendencia, una tendencia de que los halos más masivos, que están más a la derecha, tengan crecimiento del momento angular más alto que los halos menos masivos. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que si agarramos un halo de acá, de masa alta, y queremos comparar el crecimiento de su momento angular con un halo de masa baja, ¿sí? Que esté más a la izquierda, acá, vamos a estar haciendo una comparación injusta, en cierta forma, porque este tuvo más tiempo para torquearse y para adquirir momento angular. Entonces, lo que hacemos es comparar el crecimiento del momento angular solamente para halos que se encuentren dentro de un determinado bin o dentro de un determinado rango de masas, de manera que nosotros podemos asumir, ¿sí? Que tuvieron épocas de colapsos similares, ¿sí? Y de manera tal que si un halo llegó a un momento angular más alto o creció de manera más abrupta o más importante su momento angular que un halo que acá está representado en rojo,
podamos de alguna manera asumir que no se debe a que colapsó más tarde, no por su masa por lo menos, ¿sí? Al hacer esta clasificación para diferentes bines de masa, ¿sí?, lo que obtenemos es más o menos lo siguiente. Primero hago un pequeño resumen de la idea. Entonces, lo que hacemos es normalizar la evolución del momento angular de cada halo a su valor en las condiciones iniciales. De esa manera, está desafectado de esa alineación inicial entre T e I, entre el tensor tidal y el tensor de inercia. Usamos este numerito del momento angular normalizado como una medida de cómo creció el momento angular y comparamos este número, pero solamente para halos con masas similares, ¿sí? Lo que obtenemos es una distribución a redshift 0, fíjense que la dispersión esta que está acá representada, para un determinado bin de masa. Estos son solamente halos que tienen entre 6 y 7 por 10 a la 11 masas solares, es un bin de masa bastante angosto, es el bin que está representado acá, a redshift 0. Va a haber una distribución de crecimiento del momento angular que nosotros dividimos en terciles y decimos, bueno, los que crecieron por encima de la media van a ser nuestros halos ganadores, los que crecieron, como dice la media, nuestros halos medios, y los que crecieron por debajo, nuestros halos perdedores. Son halos que, fíjense, ahora voy a mostrar cómo es la evolución media de cada una de esas muestras, y fíjense que ya se separan bastante de la población media. Es lógico porque tienen que llegar a cada una de estas distribuciones finales, ¿sí? Pero lo interesante acá es que tenemos nuestras desviaciones sistemáticas, ¿sí? Los halos ganadores sistemáticamente crecen por encima de la media, los halos perdedores sistemáticamente crecen por debajo, independientemente de cuál haya sido su desalineación inicial. Y lo que hacemos ahora es estudiar cómo son las propiedades de estas diferentes muestras. Entonces, en definitiva, los halos ganadores crecieron. Acá tenemos momento angular normalizado a redshift 0, momento angular a redshift 0 normalizado al inicial, y acá tenemos la masa. Y acá tenemos nuestra clasificación, ¿sí? Los halos ganadores, los halos perdedores. Bien, me voy a saltar esto. Y vamos directamente a los resultados del primer trabajo. Lo que hicimos fue estudiar cómo eran las propiedades de estos halos. En principio hicimos una clasificación que no sabemos si sirve o no para encontrar propiedades significativas dentro de las muestras. Acá lo que hicimos fue estudiar cuál es el parámetro de spin o la distribución de parámetros de spin a tiempo presente de estas dos muestras. Fíjense, en el eje vertical tenemos la distribución de parámetros de spin, la probability density function de parámetros de spin de las muestras de ganadores en verde y de perdedores en rojo. Bien, salta a la vista que la distribución de parámetros de spin está corrida hacia la derecha para los ganadores. ¿Esto qué significa? El parámetro de spin mide qué tan soportado por rotación está una estructura, ¿sí? Es decir, cuánto de su energía se debe a rotaciones. Y lo que nos está diciendo esta distribución es que los halos ganadores, halos cuyo momento angular creció más, independientemente de su valor inicial, están más soportados por rotación que los halos perdedores. Esto parece, a lo mejor, viendo el dibujo, a lo mejor parece obvio, pero no es tan obvio. Es bastante difícil separar las distribuciones de parámetros de spin. Hay varios trabajos en donde muestran, por ejemplo, que no depende de la masa el parámetro de spin, o que es muy, muy ligera, muy leve la dependencia con la masa. Es decir, si uno separa a los de masa alta y de masa baja, en general tienen distribuciones de parámetros de spin similares. Siempre es una log normal que tiene un pico cerca de 0.03 o 0.02, 0.03. Los halos de materia oscura están típicamente muy poco soportados por rotación, son muy bajos los parámetros de spin. Pero de todas maneras, como decía recién, fíjense que los halos de ganadores están bastante más soportados por rotación que los perdedores. Ya tenemos una propiedad importante que los diferencia, porque además el parámetro de spin es una cantidad observable, ¿sí? Entonces, medible, por así decirlo, en galaxias. Entonces esto nos permite de alguna manera pensar en trasladar esto a observables. La otra cosa que medimos fue la alineación interna. Por alineación interna nosotros lo que hicimos fue medir el ángulo, la distribución de ángulos que había entre el momento angular y los ejes de forma de los protohalos. Es decir, queremos ver qué tan alineado está el momento angular con la forma del halo. Y lo que encontramos era que, fíjense, el eje A corresponde al eje mayor
Y típicamente el momento angular va a apuntar en la dirección perpendicular al eje mayor, ¿sí? Los halos suelen rotar alrededor de un eje que coincide con la dirección del eje menor. Y esto se cumple para las dos muestras, pero está claramente es más picuda la distribución de perpendicularidad con respecto al eje mayor de los halos ganadores que la de los halos perdedores, ¿sí? Hacia el otro lado, en líneas un poquito más finitas, tenemos la alineación del momento angular con respecto al eje menor, que obviamente al estar perpendicular al eje mayor van a estar alineados con el eje menor. Bueno, pero tampoco era necesariamente obvio que los halos más soportados por rotación y cuyo momento angular creció más respecto de la teoría, iban a ser los halos con mejor alineación interna. Acá estudiamos además la historia de acreción. Me voy a saltar un poquito esto, así avanzo con la parte de las alineaciones. Pero esencialmente lo que encontramos acá es que cuando estudiamos la historia de acreción, cómo fueron acumulando masa los diferentes halos ganadores y perdedores, típicamente los halos ganadores encontramos que se forman más tarde, ¿sí? En el eje horizontal tenemos el tiempo, el factor de escala del universo, que es 1 a tiempo presente, y cuando estudiamos en qué momento los halos acretaron la mitad de la masa que van a tener a tiempo presente, vemos que típicamente los halos ganadores acretaron la mitad de su masa más tarde, ¿sí? Esto nos dice que se formaron más tarde o que se terminaron de ensamblar más tarde, y uno podría esperar entonces que a los que se ensamblaron más tarde hayan sufrido torques durante más tiempo. A pesar de que, como dije hace un ratito, acá no importa la masa. Bien, y lo último que medimos, que es lo que nos llevó a hacer el trabajo de ahora, que voy a contar a continuación, es la correlación o el cociente de correlaciones que había entre la distribución de vecinos, de halos vecinos, en la dirección del momento angular y en la dirección perpendicular al momento angular. ¿Qué significa? Medimos, contamos vecinos en la dirección del momento angular en un cono que tiene como eje la dirección del momento angular de cada halo, y contamos vecinos en la dirección perpendicular a esa. Y después hacemos un cociente entre el exceso de correlación que había en una dirección y en la otra, ¿sí? Nos da una medida de hacia dónde hay mayor, de cómo es el nivel de anisotropía alrededor del momento angular de los halos. Lo que encontramos fue bastante interesante, ¿sí? Acá en el eje vertical tenemos el cociente de correlación perpendicular paralelo, ¿sí? El exceso de probabilidad, el cociente entre el exceso de probabilidad de encontrar vecinos en la dirección perpendicular del momento angular y el exceso de probabilidad de encontrarlos en la dirección del momento angular. Y en el eje horizontal tenemos la masa, ¿sí? Estas curvas que se ven acá, hacia arriba indican que el momento angular está perpendicular a la estructura que lo rodea, y en el eje y hacia abajo el momento angular está más alineado con la estructura que lo rodea. Y bien, acá lo que encontramos es que claramente los halos ganadores, ¿sí? Tienen una dependencia o muestran una dependencia con la masa, que nos dice que a medida que aumenta la masa, a medida que me voy hacia la derecha, es más alta la correlación que tienen en la dirección perpendicular a su momento angular que en la dirección que tienen paralela al momento angular. La interpretación de esto es bastante sencilla o fue bastante directa. Si los halos se encuentran en filamentos, ¿sí? Los halos ganadores son halos cuyo momento angular apunta en la dirección perpendicular al eje del filamento, ¿sí? Y eso es lo que generaría que cuando nos ponemos a contar vecinos encontremos mucho más vecinos en la dirección perpendicular porque estamos caminando sobre el filamento. Y los halos perdedores pareciera que ser los halos que están acostados o cuyo momento angular está alineado con el eje del filamento, de manera que cuando nos ponemos a contar vecinos en esa dirección es cuando encontramos la mayoría, ¿sí? Esta interpretación, por supuesto acá no identificamos filamentos, no hicimos ninguna de las cosas que voy a contar ahora, sino es simplemente funciones de correlación, ¿sí? Pero nos llevó a hacer el trabajo que sigue, que es justamente el de identificar filamentos en simulaciones numéricas y estudiar cómo evoluciona la alineación del momento angular con la dirección de esos filamentos. Para hacer este trabajo usamos el identificador Nexus de Marius Kautun, colaboradores de 2013, que es un algoritmo que utiliza un campo trazador, es decir, uno le da como input un campo en el cual uno espera que se manifieste la red cósmica, ¿sí? Los diferentes entornos de la red, que son los nodos, los filamentos y las paredes. Acá podemos ver un gráfico de la densidad proyectada en una simulación, en donde se ven claros los nodos y se pueden apreciar los filamentos.
Y este es lo que identifica Nexus, ¿sí? Como filamentos, y esto es lo que identifica como paredes. Lo que hace Nexus es analizar los autovalores de la matriz hessiana del campo trazador, ¿sí? La matriz hessiana son las derivadas segundas del campo trazador. En el caso de que sea la densidad, es de derivar 2 veces la densidad respecto a la posición. Y eso nos da, en el caso del campo trazador también podría ser el campo de velocidades, y lo que tenemos es lo que se conoce como velocity shear, o podría ser el campo potencial, el campo trazador, y lo que la matriz hessiana nos da el campo tidal, el tensor tidal. Y al analizar los autovalores, lo que encontramos son direcciones de colapso, ¿sí? Cuando analizamos la matriz hessiana, Nexus lo que hace es analizar los valores de los la relación entre los autovalores, y lo que encuentra es que para una región del universo, para una región de la simulación, en donde los 3 autovalores dan negativos, es una región en donde tenemos 3 direcciones simultáneas de colapso, y la clasifica como un nodo, ¿sí? Como un lugar en donde está colapsando la materia en todas las direcciones. En el caso de que encuentre 2 autovalores negativos y uno positivo, Nexus dice, bueno, encontré una región que tiene 2 direcciones de colapso y una expansión, y esta la cataloga como filamento, ¿sí? Cuando encuentra una dirección de colapso, un autovalor negativo, y 2 direcciones de expansión, dice, bueno, esto es una pared, ¿sí? Y por último, cuando tiene 3 direcciones de expansión, 3 autovalores positivos, dice, esto es un void, es una región que está expandiéndose. Lo que nos interesa a nosotros son los filamentos, todas las regiones que tienen 2 direcciones de colapso y una expansión. Y lo que hacemos nosotros entonces es, una vez que identificamos los halos de materia oscura de la simulación y calculamos el momento angular, lo que hacemos es estudiar con Nexus cuáles son los valores de los autovalores en ese punto. Y Nexus nos dice, bueno, estamos en una región filamentosa, entonces asocia cada una de las direcciones de colapso, las 2 direcciones de colapso y la dirección de expansión, con las direcciones características que uno encuentra en los filamentos, ¿sí? La E3, la dirección de expansión, va a estar asociada a la dirección que conocemos como el eje del filamento. E1 va a estar típicamente apuntando en la dirección del void, alrededor del cual suelen estar enredados, por así decirlo, los filamentos. Y E2 va a apuntar en la dirección típicamente de la pared en la cual se encuentra embebido un filamento, ¿sí? Entonces esas son las 3 direcciones características de un filamento, y con eso vamos a comparar el momento angular. El momento angular es importante remarcar que va a ir cambiando con el tiempo, la dirección va a ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Porque lo que hicimos, como contaba hace un rato, era seguir las partículas de los halos hacia atrás. Pero las direcciones de los filamentos van a estar fijas, a redshift 0. Identificamos los filamentos a tiempo presente y los dejamos ahí fijos, ¿sí? Bien, también como aclaración, calculamos el tensor de inercia y el tensor tidal en cada posición, pero no me voy a referir a eso ahora. Entonces, bueno, ¿qué es lo que predice la teoría de torque tidal? En principio, volvemos a la expresión que tenemos originalmente, la de White, donde tenemos por un lado la dependencia espacial y por otro lado la dependencia temporal. Y si se fijan, la dependencia espacial va a dar como resultado un vector, ¿sí? Esto es cada una de las componentes, y ese vector es el que nos va a decir cuál es la dirección que predice la TTT, ¿sí? Como nosotros asociamos este vector con el momento angular inicial o en las condiciones iniciales de la simulación, nuestra predicción para la TTT dice que el momento angular a lo largo de toda la historia de los halos no va a cambiar, ¿sí? Porque no hay nada de tiempo metido acá, no hay ningún factor temporal, va a ser siempre la misma la dirección. Y nosotros la vamos a asociar con la dirección inicial del momento angular. Es decir, la dirección que medimos en las condiciones iniciales es la dirección que debería tener según la TTT. La otra predicción bueno, no voy a entrar en detalles cómo se saca porque me va a faltar el tiempo. La otra predicción es que en general la hizo Porciani en el 2002, en el mismo trabajo que conté hace un ratito. Y básicamente Porciani lo que predice es que, en 2001, Porciani predice que la proyección del momento angular en las direcciones del tensor tidal, ¿sí? Deberían ser las que deberían tener un valor medio como el que vemos acá, ¿sí? Es decir, piensen que estamos hablando del coseno del ángulo, ¿sí? El coseno del ángulo es 1 cuando están perfectamente alineados y es 0 cuando son perfectamente perpendiculares. Eso significa que el valor medio mayor que 0.5
me está hablando de alineación, y un valor medio o mediano menor que 0.5 me está hablando de perpendicularidad. Entonces lo que dice Porciani es que la predicción que saca utilizando esta expresión es que el momento angular debería apuntar perpendicular al eje, perdón, perpendicular a E1, a la primera dirección de colapso, y debería estar ligeramente alineado con E2 y E3, ¿sí? Con la dirección de la pared, sobre todo, pero también con la dirección al filamento, del eje del filamento. Pero esa alineación, fíjense, es muy débil. En simulaciones numéricas esto se midió en repetidas oportunidades. Acá tenemos un trabajo que están preparando Vina, Cautun y colaboradores, en el que en el eje vertical tenemos el valor medio, o el valor mediano, mejor dicho, de la alineación o del coseno del ángulo entre el momento angular y el eje de los filamentos. Y lo que tenemos para las diferentes curvas muestran cómo va cambiando esa alineación con el tiempo, ¿sí? La curva violeta es a tiempo presente, y a medida que nos vamos hacia atrás en el tiempo, vemos que como los valores medios crecen hacia arriba indica alineación y hacia abajo indica perpendicularidad. Y lo que pareciera es que a medida que va pasando el tiempo, a medida que avanzamos hacia la curva violeta, pareciera que los halos van alineando de a poco su momento angular con los filamentos. Eso pareciera decir este gráfico. Que a medida que va pasando el tiempo va cambiando el momento angular, la dirección, de manera que se va alineando con el eje de los filamentos. En realidad esta interpretación no es del todo correcta, porque ¿qué pasa? Como Cautun y colaboradores y Vina, Cautun y colaboradores acá lo que hacen es identificar los halos en cada instante de tiempo, en cada redshift, los halos van cambiando su masa, ¿sí? Entonces un halo que tiene 10 a la 11 masas solares en redshift 2, a medida que va pasando el tiempo no se mueve hacia arriba en este gráfico, es decir, no se va alineando, sino que además se mueve hacia la derecha, ¿sí? Entonces, no necesariamente un halo, no necesariamente esto muestra una evolución. Nuestro trabajo, que está hecho con el momento angular de cada uno de los halos seguido hacia atrás en el tiempo, sí va a mostrar una evolución, sí muestra lo que efectivamente van haciendo la mayoría de los halos. Bien, acá rápidamente voy a mostrar cómo el tensor tidal... No, bueno, me voy a saltear esto porque de verdad no me va a dar el tiempo y quiero pasar a los resultados. Cuando medimos la alineación del momento angular a tiempo presente con los filamentos, con cada uno de los tres ejes del filamento, recordemos que el tercero es lo que se conoce como el eje del filamento, vemos que encontramos una dependencia de la alineación con la masa, que es un poquito lo que habíamos visto en el trabajo anterior. Fíjense que la masa acá crece hacia los colores más claros, y fíjense que cuando vemos la distribución del coseno del ángulo acá en el eje horizontal, hacia la derecha tenemos cosenos iguales a 1, o sea, más alineación, y hacia la izquierda tenemos cosenos iguales a 0, más perpendicularidad. Y fíjense que los halos más masivos, ¿sí?, los de las curvas amarillas, se alinean perpendiculares a los filamentos. Tienen un momento angular que es bastante perpendicular a los filamentos, y en cambio los halos de masa baja tienen un momento angular que está más o menos alineado con los filamentos, pero tiene una especie de bimodalidad acá. No sé si ven que para la PDF igual a 1, que sería una alineación random, o sea, momentos angulares apuntando para cualquier lado respecto al filamento, los halos de masa baja se pasan a penitas de la PDF igual a 1, lo cual indica que tienen una pequeña alineación. Esta tendencia de más masa implica más perpendicularidad del momento angular con el filamento se puede ver un poco mejor cuando, en vez de representar la distribución para diferentes masas, caracterizamos cada una de estas distribuciones, cada una de estas curvas que ven acá, a través de su mediana. ¿Está bien? La mediana lo que nos dice es que más de la mitad y menos de la mitad, que la mitad exacta de halos de esa dada masa tiene una alineación más grande o más chica que lo que dice la mediana. Lo que vamos a hacer es representar cada una de estas tres curvas que ven acá, que son para diferentes masas. Tenemos la curva de halos de masa baja,
si se fijan, va corriéndose hacia la izquierda la mediana, a medida que aumenta la masa, es decir, los halos de masa alta son cada vez más perpendiculares al filamento. Lo representamos en función de la masa, acá. ¿Sí? De nuevo tenemos masas en el eje horizontal y medianas en el eje vertical. Punto 5 indica cuando la mitad de los halos están de un lado y la otra mitad está, cuando la mitad está más alineada y la otra mitad está más perpendicular, es decir, no nos dice nada. Y estar por encima del punto 5 indica alineación y por debajo punto 5 perpendicularidad. Y podemos ver que a redshift 0, que se ve ahí, hay una clara tendencia con la masa a ser más perpendiculares. No sé si se alcanza a ver acá, pero tenemos para halos de más de 10 a la 12, más masa implica más halos perpendiculares al filamento. Lo que nosotros hicimos ahora fue, lo que entendimos es que cuando vemos esta evolución de acá, además de representar la alineación para redshift 0, lo que hicimos fue estudiar cómo era la alineación en diferentes redshifts, a medida que nos íbamos hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Obviamente la curva negra muestra las medias de la PDF que mostré recién, de esta de acá, pero a medida que nos vamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver que hay una migración clara de la alineación. Es decir, desde condiciones iniciales, que acá se ven con líneas de puntos, hasta tiempo presente, que es la curva negra más oscura, hay una migración de la alineación media desde más alineado, es decir, desde más arriba a más perpendicular. ¿Sí? Típicamente los halos parece que fueran volviéndose más perpendiculares a los filamentos. El momento angular parece que se fuera volviendo cada vez más perpendicular al filamento. Esto ya es claramente opuesto o contradictorio con lo que dice la teoría de torque epidal, que nos decía que debería estar fijo el momento, la dirección. Acá, a modo de comparación, lo que hacemos es comparar la evolución media del coseno del ángulo entre el momento angular a diferentes instantes y el momento angular en las condiciones iniciales, para que veamos que a redshift 80 en las condiciones iniciales son iguales, es decir, están perfectamente alineados por definición, tenemos coseno igual a 1, y a medida que avanzamos en el tiempo, a medida que vamos bajando en la gráfica, a Z2, Z1, Z0, por supuesto se van a ir desalineando. Ahora sí, para ir mostrando los resultados que obtuvimos cuando descomponemos la muestra en ganadores y perdedores, en halos que ganaron más o menos momento angular que lo que predice el modelo, el resultado tal vez más importante es este que estoy mostrando acá, que es que la señal de la PDF del coseno del ángulo entre el momento angular y el eje del filamento que veíamos hace un ratito, ¿sí? De nuevo, masas altas crecen hacia el amarillo, hacia los colores claros, y lo que vemos es un cambio en la alineación desde alineado a perpendicular a medida que aumenta la masa. Se puede descomponer en dos poblaciones claramente diferenciadas, ¿sí? Que son la de los halos ganadores y la de los halos perdedores, ¿sí? Cada una de esas poblaciones sigue levemente esta tendencia, ¿sí? Fíjense, los halos ganadores, acá está representado en escala no de colores, sino de oscuridad de los colores, la masa, ¿sí? Y se puede ver que las líneas, a medida que se van volviendo más oscuras, es decir, a medida que aumento la masa, se van volviendo más perpendiculares a los filamentos, ¿sí? Esta tendencia es más notable en los halos ganadores que en los halos perdedores, en donde es un poco más caótica la distribución de alineaciones, que es un poquito lo que veíamos en el cociente de correlaciones, ¿no es cierto? O sea, que es clara la tendencia con la masa de los halos ganadores y la de los halos perdedores es un poquito más plana, menos dependiente de la masa. Bueno, lo que hicimos entonces fue estudiar no solamente redshift 0, sino estudiar la evolución, como hicimos hace un ratito con la de todos los halos. Acá, insisto, tenemos masas en el eje horizontal y tenemos el valor medio de la alineación en el eje vertical. Acá punto 5 de nuevo indica que no hay ninguna tendencia clara. Hacia arriba es más alineación y hacia abajo más perpendicularidad. Habíamos dicho que los halos en general migran hacia la perpendicularidad, pero cuando comparamos las muestras de ganadores y perdedores, ¿sí? Las muestras de los perdedores pareciera mantenerse mucho más estable en su alineación con respecto a las condiciones iniciales, y los que parecieran migrar más, los que parecieran
mudarse más a quedar perpendiculares a los filamentos son los halos ganadores, ¿sí? No sé si acá se ve bien clara, para mí se ve bien clara la tendencia. Tenemos la línea de puntos para las condiciones iniciales y tenemos la línea sólida para tiempo presente de los halos perdedores. Y tenemos acá abajo la línea de puntos de los halos ganadores para las condiciones iniciales y vemos cómo migró muchísimo y se obtuvo esa señal bien clara de perpendicularidad a tiempo presente. Para terminar, una cosa que es, acá pareciera que digamos, la conclusión hasta acá pareciera, bueno, los halos perdedores son los que mejor se ajustan a la teoría torquetidal y los halos ganadores son los que más se alejaron, los que más cambiaron su momento angular, la dirección de su momento angular, porque son los que menos se parecen a redshift cero, perdón, a redshift alto. Sin embargo, fíjense lo que pasa cuando estudiamos o cuando analizamos cómo va cambiando la PDF con el tiempo. Acá tenemos en un panel, cada uno de los pequeños paneles muestra un instante, un redshift diferente. ¿Sí? El redshift va decreciendo hacia la derecha y hacia abajo. Es decir, acá tenemos el tiempo presente y acá tenemos las condiciones iniciales. ¿Sí? Los paneles de la izquierda muestran la evolución para halos de masa baja, de menos de 3 por 10 a la 12, y estos muestran la evolución para halos de masa alta, de más de 3 por 10 a la 12, de 3 por 10 a la 12. La tendencia es muy parecida, voy a comentarlo solamente para los halos de masa baja. Fíjense que la PDF, la distribución de alineaciones, muestra una clara alineación con el filamento en las condiciones iniciales, tanto para los halos perdedores como para los ganadores. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, fíjense que el pico de alineación que se ve acá a la derecha, para los halos perdedores empieza a bajar, lentamente empieza a bajar. ¿Sí? Empieza a bajar hasta que en algún momento entre Redshift 1 y Redshift 0.5 más o menos, muestra un cambio en la tendencia. Se ve que acá baja un poquito más, y acá empieza a subir de nuevo. ¿Sí? Es más evidente esto en los halos de masa alta. Fíjense cómo el pico de halos alineados baja lentamente. En un momento inclusive se vuelve completamente random, ¿sí? Completamente o sea, no hay un exceso de probabilidad de encontrar halos alineados con el filamento, cuyo momento angular esté alineado con el filamento, y después de golpe, en los últimos instantes, sube ligeramente. Perdón. En cambio, el de los halos ganadores sigue una tendencia parecida. Miremos las curvas verdes. El pico de halos alineados de poquito, en un momento se produce esta reversión de la tendencia. Siempre descienden monótonamente. Y por el contrario, la cola de halos perpendiculares a los filamentos, la que está más a la izquierda, sube monótonamente. Es decir, cada vez tengo más halos ganadores perpendiculares al filamento, tanto en masas bajas como en masas altas. ¿Sí? Entonces, eso que decíamos recién se puede ver en el valor medio de estas curvas, en la mediana de cada una de estas curvas, para diferentes masas, como venimos viendo recién. Y acá ya no es tan claro que los halos perdedores sean los que siguen bien la teoría torquetidal y los ganadores sean los que no la siguen. Cuando estudiamos la evolución media de la alineación para diferentes masas, de nuevo, la curva de puntos representa las condiciones iniciales y la curva sólida más gruesa y más oscura representa el tiempo presente, y todas las curvas intermedias representan cómo va cambiando la alineación media. Y lo que vemos es que a pesar de que en las condiciones iniciales y a tiempo presente las dos curvas son parecidas, es decir, la alineación es bastante similar, en realidad en el medio los halos perdedores sufrieron una migración muy parecida a la de los halos ganadores, ¿sí? Y a partir aproximadamente de Redshift 1, Redshift 2, invirtieron esa tendencia, ¿sí? Los halos ganadores, en cambio, continuaron con esa tendencia, es decir, monótonamente se fueron volviendo cada vez más y más perpendiculares a los filamentos y no cambiaron en ningún momento esa tendencia. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de este resultado? Es, al comparar los resultados en las condiciones iniciales, que es cuando mejor se cumple la teoría torquetidal, y en Redshift 0, que es cuando ya entraron en juego todos los procesos no lineales que tienden a borrar la huella de la teoría torquetidal, al comparar solo esos dos instantes, pareciera que los halos perdedores
son los que mejor se ajustan a la teoría. Y los halos ganadores son los que más cambiaron porque son los que se volvieron más perpendiculares. Sin embargo, cuando uno estudia y analiza las curvas para diferentes redshifts, en realidad ve que las dos poblaciones siguieron una tendencia muy parecida durante mucho tiempo, ¿sí? Al menos hasta redshift 1, redshift 2, y que recién cuando entraron en juego todos los procesos no lineales es cuando los halos perdedores volvieron a volverse más alineados y revertieron la tendencia que traían. Y eso nos lleva a pensar, bueno, lo que parece que ocurrir es que los halos perdedores son los que en realidad están sufriendo o los que están teniendo un proceso de borrado de sus torques más fuerte. Los halos ganadores, a pesar de que son los que más cambiaron con respecto a la alineación inicial, parece que siguen siempre una tendencia muy parecida, ¿sí? Nuestra interpretación de estos resultados es que se podría llegar a adaptar la teoría torque-tidal si uno pudiera modelar el tensor tidal y el tensor de inercia de manera de que tuvieran en cuenta cómo va cambiando cada uno a lo largo del tiempo en lugar de ser esos dos factores no dependientes del tiempo. Se podría llegar a modelar la evolución esta o la migración del momento angular desde más alineado a más perpendicular con los filamentos. Y en una de esas se podría llegar por supuesto que todavía no sabemos exactamente por qué se produce esta reversión, pero lo que sí sabemos es que correlaciona con el momento angular final, o mejor dicho, con el crecimiento total del momento angular. Lo cual nos indica que el cambio en la tendencia es lo que realmente está produciendo los halos perdedores en este caso, ¿sí? Lo que sea que está haciendo que ganen menos momento angular es lo que está produciendo que además reviertan la tendencia a volverse perpendiculares a los filamentos. Por supuesto no sabemos exactamente qué puede llegar a ser, pero es un poco lo que queremos estudiar en los próximos trabajos. Entonces, un poco para resumir, lo que hicimos fue estudiar las desviaciones sistemáticas de la teoría torque-tidal y definimos muestras de acuerdo a su crecimiento, al crecimiento del momento angular de los halos. Encontramos que una muestra de halos cuyo momento angular creció más que la teoría, que tienen mayor soporte rotacional, mejor alineación interna y que además están alineados perpendiculares a los filamentos, o más perpendiculares a los filamentos. Y lo que encontramos es que cuando analizamos la evolución hay una clara diferencia entre dos etapas. Una etapa que más o menos termina o que llega hasta redshift 2 aproximadamente, a partir de, digamos, una etapa más bien lineal o cuasi lineal durante la cual los halos el momento angular de los halos lentamente se va alineando de manera perpendicular a los filamentos. Y una etapa posterior a redshift 2, es decir, para tiempos más presentes, en donde entran en juego los procesos no lineales que borran la huella de la teoría torque-tidal y que son los que en definitiva producen más fuertemente las muestras de perdedores y de ganadores, que revierten la tendencia de los halos perdedores, que borran más todavía la huella del torque-tidal, y que, bueno, en una de esas lo podríamos llegar a modelar, que es lo que parece que queremos hacer en el próximo trabajo. Entonces, acá dejo algunas perspectivas que tenemos para el futuro. Lo que queremos hacer es precisamente modelar, especialmente a través del tensor tidal y el tensor de inercia, cómo va evolucionando, a ver si podemos dar cuenta de esa tendencia a volverse perpendicular que se produce antes de redshift 2 y ver cuáles son los mecanismos no lineales post-TTT, le llamemos, capaces de producir las muestras de ganador y perdedores y de revertir la tendencia de los halos perdedores cerca del tiempo presente. Bueno, eso sería todo. Gracias, Pablo. Muy lindo seminario. Tenemos una pregunta de Mario. Sí. Hola, Pablo. Hola, Mario. Hola a todos. Pablo, un comentario, digamos. La teoría de torque tidales, como vos decís, es una teoría que está basada en la aproximación de Seldovich, y la gente lo que entiende es que no es una teoría precisa, digamos, en las etapas no lineales. Hay dos efectos. El primero es que los halos ganan más momento angular que lo que predice la teoría de torque tidal, porque
en realidad hay una adquisición de momento angular desde el turnaround hasta el colapso. Sí, sí. ¿Sí? Durante todo ese tiempo los halos siguen creciendo, cosa que no está predicha en la teoría de torque tidal, que asume de que el máximo lo tenés en el turnaround. Sí. El segundo efecto, que va para el otro lado, esto que vos, no sé, los efectos no lineales, viene por las fusiones. Adquieren más momento angular que el momento angular que predice la teoría, pero después lo pierden por las fusiones. Y esa pérdida de momento angular es lo que hace que cuando vos mirás la evolución, no es una línea que crece, como vos decís, con el tiempo y después se mantiene constante, sino después te crece el momento angular. Sí, sí. Mi pregunta es ¿por qué no o sea, si estás planeando, digamos, correlacionar de que ver esto, ¿no es cierto? Si son tus winners los que han tenido más tiempo, digamos, esos par de gigayear que hay entre turnaround y colapso, son los que más tiempo han tenido de adquirir más momento angular, mientras que los losers son los que más mergers han tenido. Ahí, sí, eso de hecho es una de las hipótesis que hemos manejado durante un tiempo, pero pasan un par de cosas. Primero, al menos una de las cosas que encontré es que los mergers, como vos decís, correlacionan de alguna forma con el parámetro de spin. Por lo menos lo que yo encontré es que los halos que han tenido o que han sufrido mergers más importantes tienen parámetros de spin más altos. No sé si, corregime, no sé si has leído lo mismo o si tenés... Sí, todavía no están relajados, en realidad hay que tener cuidado cuando uno dice esas cosas, ¿no es cierto? Claro, sí. No debe ser, lo que pasa es que todavía no, los mergers recientes, los sistemas no están evolucionados suficientemente como para volver al equilibrio. Para relajarse. En ese sentido va, digamos. ¿Sí? Claro, y lo que yo encuentro acá es que los ganadores son los que tienen más parámetros de spin. Y es probablemente si tuviera que agarrar una propiedad que tienen los ganadores y los perdedores, que no tuviera nada que ver con la clasificación que yo hago y que los permitiera diferenciar mejor, es el parámetro de spin. Entonces, por ahí, ir por el lado de los mergers, para mí, tiene esa contradicción de que los perdedores son los que más mergers tendrían, pero al mismo tiempo son los que menos parámetros de spin tienen. Eso podría ser tranquilamente porque no es una correlación uno a uno, obviamente. El otro tema es que, por la formulación que hacemos nosotros, acá no hay mergers, ¿sí? O sea, estos son halos cuyo momento angular está calculado en todos los instantes de tiempo con las partículas a redshift cero. Es decir, lo único que puede generar que ganen o pierdan momento angular son torques de alguna manera, ¿sí? Por supuesto que si un halo se mergió y a redshift cero yo lo encuentro, ¿cómo se dice? A redshift cero identifico un halo y me voy hacia atrás en el tiempo y ese halo es en realidad el producto de mergers recientes, seguramente cuando me vaya hacia atrás en el tiempo voy a encontrar dos pelotas un poquito más separadas en el espacio, en las condiciones iniciales, porque son dos halos que con el tiempo se mergearon. Pero eso debería de alguna manera estar tenido en cuenta, según entiendo yo, dentro de la teoría, en la desalineación inicial. De la cual... Lo que me parece que que valdría la pena es, vos sí estás siguiendo los mergers, porque es como lo que acabas de describir, ¿no es cierto? Vos seguís para atrás todas las partículas y si ese halo se formó por una fusión 1 a 1, tuviste dos halos. Lo que me parece que valdría la pena por ahí es seguir las assembly history. Sí, totalmente. Mirá quiénes son los que te salta que tengan mergers, que hayan tenido mergers. Y fíjate si esos corresponden a los losers, porque me parece que es eso lo que pasa. Me parece que eso, para mí, digamos, la gente ya lo tiene bastante claro. No sé si es que hay cosas nuevas que lo hayan puesto un poco en cuestionamiento, ¿no? De que las pérdidas vienen porque es muy difícil después de un merger mantener el miserable momento angular que conseguiste juntar por torque tidal, ¿no? Claro. Eso me parece que valdría la pena mirar.
Sí, Pero sí, Mario, Sí. ¿vos entendiste cómo es el procedimiento para calcular el costo? Porque no, el merger, por más que se produzca, es como que ya está contenido. La única forma de que te venga momento angular extra es que, corregime Pablo, ¿me escuchan? Bueno, sí, sí. mostrame. Que es que No, no, te pero atraviese un halo y te pase de largo. Ni siquiera, porque vos estás contando todas las partículas en esta forma adiabática que tiene el Pablo de contar el momento angular. Siempre son las mismas partículas. Bueno, no sé, tenés las curvas ahí. O sea, no me acuerdo, a lo mejor no vi eso. Pero si vos dibujás el momento angular en función del tiempo, sí. para los halos, Sí, sí, de hecho, ahí voy a mostrar algo que me va a vas a decir tener que algunos tenés que razón vos. suben y otros que suben y bajan. Y es ruidosísimo eso, en eso tenés razón, pero es tan Sí, ruidoso que aún siendo diabático, considerando siempre las mismas partículas, cuando no tenés ningún merger, todas las partículas que tenés las contaste, es ruidoso igual. Que es bueno, ruidoso, ahí ruidoso, sí, eso sí. no sé si esto llega, eso está a Redshift. Eso es lo que, no sé, ahí está en escala logarítmica, pero hacen esto en escala lineal y ves que los rojos llegan a un máximo y empiezan a bajar. Eso es lo que Sí, te sí, digo. sí, tal cual. Te quería mostrar esto Claro, justamente eso es lo para que te digo. decirte ¿Sí? esta figura de acá Claro. te Eso es lo que te va dice, esta es la bajada. Eso está promediado, supongo, entre todos los perdedores, ¿no es cierto? de esta masa. No solamente te voy a dar otro argumento en favor de lo que vos estás diciendo. Este pico acá que se produce, este techito acá, es más Claro. pronunciado para los de masa baja, que Ujú. Ahí va. son me imagino Sí. yo, los que los merger más Claro. los joden, digamos. Y en cambio, Este, y la verde, bueno, me parece que me estoy tomando mucho tiempo. Después lo charlamos. no, no, Disculpen. sí, la verde sube monotonamente, digamos. No es que Claro, pegue un salto al final, digamos. sí. Gracias, ya está. Perdón. Está bien. No, gracias a vos, Mario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En particular de la comisión asesora, Fede, Tali, Manuel, si quieren preguntar ahora algo. No, yo no. Yo quisiera, si tenías algún comentario, porque creo que lo pasaste rápido, cuando mostrabas en la alineación con respecto a los filamentos, en los diferentes ejes, el E1, E2 y E3, Sí. mostrabas que había mucho más alineamiento en el E3. Ahí, De nuevo. justo ahí con el E1 también se muestra y quería saber si tenías ese. ¿O el de los ganadores No, perdedores? ese, nomás que comentes sobre el J por E1, que también para masa alta, ¿cómo lo interpretás vos a eso? Bueno, una de las cuestiones, yo acá no descompuse cómo es esta migración que se va dando hacia la perpendicularidad en cada uno de los ejes, porque la consideré solamente con perpendicularidad respecto al eje del filamento. Pero algo interesante es que a medida que los halos se van volviendo perpendiculares al filamento, perdón, a medida que el momento angular de los halos se va volviendo perpendicular al filamento, en general la relación o la proyección sobre el eje 2, sobre el eje que da a la pared, por así decirlo, prácticamente no cambia. O sea, toda la perpendicularidad que se produce con el tiempo del halo respecto al filamento se da en la dirección del void, digamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, en este dibujo que voy a mostrar ahora, que era el que ya había mostrado del Nexus, en este dibujo, si el momento angular inicialmente está perfectamente alineado con E3, por ejemplo, y a medida que pasa el tiempo se va corriendo y se va volviendo perpendicular, lo hace en la dirección de 1 y no de 2. Claro. ¿Se entiende? Y eso genera que cuando llegamos a Redshift 0, cuando llegamos a tiempo presente, tengamos una fuerte alineación de los halos de más alta con E1. ¿Está bien? Sí, pero me parece importante, me parece interesante discutir No, eso. es que es re interesante y en realidad yo sostengo que los filamentos no existen.
Que no me escuche Kaotum porque no me va a prestar mal el programa. Pero nada, básicamente el análisis de cómo el momento angular varía respecto a las tres direcciones, ¿sí? Y no solo a la dirección del eje del filamento, que es lo más común, es bastante rico por eso que te estoy diciendo, porque, entre otras cosas. Porque, por ejemplo, el mayor cambio se da con respecto a E1. Pasa que E1 no está del todo bien definido intuitivamente, en cambio E3 sí, entonces es más fácil hablar de E3. Esta curva para E1 es notable, digamos, o sea, arranca re perpendicular y a medida que pasa el tiempo se vuelve súper alineado. Sí, pero también eso que vos estás diciendo para mí se relaciona mucho si lo ves desde el punto de vista de los vacíos, porque se observa lo mismo, digamos, nada más que de otro punto de referencia, digamos. Entonces, por eso está interesante cómo, digamos, las diferentes estructuras se acoplan cuando las podés ver así. Claro, sí, tal cual. El hecho de que haya relación entre hacia dónde se mueve, por así decirlo, el momento angular y el hecho de que haya un vacío ahí gigante, a mí me parece importante, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Acá se ve bien claro eso, Fede, no sé si lo ve, pero Sí. es más notable todavía. Bien, bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a todos por la participación y sobre todo a Pablo por la charla. Bueno, muchas gracias. Cerramos acá y los esperamos en el próximo seminario. Chao, muchas gracias. Muy bueno el seminario, Pablito. Me voy a la reunión de consejo.